Llegué al hospital para cuidar de mi marido, que tenía las piernas rotas. Mientras dormía, la enfermera jefa me deslizó sigilosamente un trozo de papel en la mano. No vengas más. Revisa la cámara de seguridad de anoche. A las 3 de la madrugada, el hospital de distrito en el corazón de Madrid estaba extrañamente silencioso. Todo el edificio, de un blanco impoluto, parecía una bestia gigantesca adormecida. Solo quedaban unas pocas luces de un verde pálido en el pasillo y el letrero de «Salida de emergencia» en la pared, que proyectaba una luz fría y mortecina. El olor a desinfectante, a gasas, a la humedad de las sábanas viejas, mezclado con el olor corporal de los enfermos crónicos. Todo se fundía en un aroma inconfundible a hospital. Cualquiera que lo oliera durante mucho tiempo sentiría la cabeza pesada, la respiración difícil. Estaba sentada, encogida, en una silla plegable junto a la cama del hospital, la espalda apoyada a medias en la pared y a medias en el aire, con la columna vertebral tan tensa, que parecía que alguien me la retorcía hasta hacerme temblar. Pero no me atrevía a moverme bruscamente. Un solo chirrido de la silla haría que el hombre acostado en la cama frunciera el ceño y gimiera. Era mi marido, Javier. Yacía completamente rígido, con ambas piernas envueltas en una gruesa capa de yeso blanco, suspendidas en un armazón de tracción, con un entramado de cables, como una pieza de museo que el destino había decidido exhibir. Javier gimió suavemente, su voz ronca y entrecortada. Su frente estaba perlada de sudor, y sus cejas se fruncían en una línea oscura en medio de la frente. Me levanté de un salto, con las piernas tan entumecidas que apenas las sentía mías. Serví un vaso de agua tibia, le puse una pajita y se lo acerqué a los labios, susurrando: «Javier, bebe un poco de agua para que no se te seque la garganta». Despacio. Él intentó abrir los ojos. Aquellos ojos que una vez me habían ablandado el corazón por su dulzura y amabilidad, ahora estaban inyectados en sangre, mirándome con una mezcla de culpa y debilidad. «Elena, ¿cuánto te estoy haciendo sufrir? Fui un torpe al volante, no tuve cuidado y por eso estoy así. Y encima te obligo a pedir días libres en el trabajo para cuidarme. Me siento un inútil». Sonreí levemente, esforzándome por mantener un tono de voz normal. «No digas tonterías. Somos un matrimonio. El que está bien ayuda al que está mal. Ahora te cuido yo, y si mañana me pasara algo me cuidarías tú. Es nuestra casa, no tienes que sentirte mal». Le sequé con un pañuelo las gotas de agua que le quedaban en la comisura de los labios, pero sentí una punzada profunda en el corazón. 3 días antes, Javier había tenido un accidente de coche volviendo a casa. La Guardia Civil de Tráfico concluyó que se debió a un fallo en los frenos. El coche se estrelló contra la mediana y él se salvó de milagro. Pero el médico, tras ver las radiografías, suspiró y me dijo: «Tiene fracturas graves con compresión nerviosa. Prepárense para lo peor. Es posible que en el futuro tenga que depender de una silla de ruedas durante mucho tiempo». Para un hombre que estaba consolidando su carrera, esa frase era como una sentencia de muerte. Y para mí, Elena, una auditora de proyectos de construcción de 30 años, fue como si alguien hubiera demolido de repente la casa que había tardado casi 10 años en construir, ladrillo a ladrillo. El trabajo, la casa, los planes de tener hijos, todos los proyectos que habíamos dibujado juntos, todo se había detenido en una sola noche. Llevaba 3 días sin apenas dormir. Durante el día, me sentaba en la silla junto a su cama, vigilando el suero y los medicamentos mientras gestionaba correos y informes de la empresa en el portátil. Por la noche, cada 2 horas, lo giraba, lo aseaba, le cambiaba la cuña y me aseguraba de que el yeso se mantuviera seco. Cada nervio de mi cuerpo estaba tenso como la cuerda de un violín, a punto de romperse al menor contacto. «¿Dónde está Isabel?». Javier, después de beber unos sorbos, miró alrededor de la habitación. Su tono era casual, pero sus ojos recorrieron rápidamente el espacio antes de detenerse en la silla vacía al otro lado de la cama. «Se ha ido a casa a prepararte un caldo de huesos. Dice que mañana te lo traerá para que recuperes fuerzas. La he echado para que descansara un poco», respondí mientras ajustaba la velocidad del goteo del suero. Isabel era una prima lejana de Javier que acababa de terminar la universidad y había venido a Madrid a buscar trabajo. Como aún no había encontrado piso, se quedaba temporalmente con nosotros. Era una chica de palabra dulce y muy ágil. Estos 3 días, entre el papeleo, ir a por cosas y comprar comida, si no hubiera sido por su ayuda, probablemente me habría derrumbado ayer mismo. Al pensarlo, me sentí sinceramente agradecida. «No dejes que se agote demasiado. Y tú también deberías intentar echar una cabezada». «Estás más pálida que el enfermo», dijo Javier con un suspiro, cerrando los ojos con un tono de compasión. Iba a bromear un poco para aligerar el ambiente cuando la puerta de la habitación se abrió suavemente, y el sonido de unas ruedas sobre el suelo de baldosas se oyó muy débilmente. Era la enfermera jefa, a quien todos en la planta llamaban Carmen. Tenía más de 40 años. No era guapa,
y su rostro siempre parecía impasible, como el de alguien que ha visto tantas veces la vida y la muerte que ya nada la sobresalta. Hablaba poco y trabajaba rápido. Normalmente no era muy conversadora con los familiares de los pacientes. Pero por alguna razón, estos últimos días, cada vez que pasaba, me lanzaba una mirada extra. No era una mirada de molestia, sino como si estuviera pensando en algo y luego lo descartara. Cama 7, cambio de medicación, dijo Carmen en voz baja al acercar el carrito a la cama de Javier, temerosa de hacer ruido. Me levanté rápidamente y me aparté. Muchas gracias, Carmen. ¿Qué trabajo? Ella no respondió. Se puso los guantes y levantó con delicadeza la manta para revisar el yeso y la sonda urinaria. Sus movimientos eran muy hábiles, pero su mirada era afilada como un cuchillo, recorriendo rápidamente el rostro de Javier, bajando por sus piernas y deteniéndose en la vía del suero. Familiar. Vaya a la sala de enfermeras y tráigame 2 bolsas de suero más. Esta está a punto de acabarse y ya no me quedan en el carrito. Se giró de repente hacia mí, con un tono que no admitía réplica. Me quedé un poco perpleja. Esas tareas menores solían hacerlas las enfermeras auxiliares, pero al ver su expresión seria, no me atreví a preguntar. Asentí y me dirigí hacia la puerta. Justo cuando pasaba a su lado, sentí algo pequeño y frío presionar mi mano. Un trozo de papel doblado fue introducido rápidamente en la palma de mi mano. La sensación, aguda y fría, me sobresaltó como si me hubiera pinchado una aguja. Estuve a punto de gritar, pero al levantar la cabeza vi a Carmen dándome la espalda, fingiendo ajustar la almohada de Javier. Su otra mano, oculta tras su espalda, hizo un gesto rapidísimo. El dedo índice sobre los labios, indicando silencio. El corazón se me encogió. El instinto de alguien que trabaja a diario con datos y cifras anómalas me hizo comprender de inmediato que algo no iba bien. No me di la vuelta ni me detuve. Apreté el trozo de papel en mi mano y salí directamente al pasillo. El pasillo estaba desierto a esa hora. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado. Fui directa hacia el rincón del cuarto de los calentadores de agua, un ángulo muerto que las enfermeras llamaban en broma el escondite de las cámaras. Allí, la luz amarilla era tenue, lo justo para ver un rostro. Me apoyé en la pared y respiré hondo para que mis manos dejaran de temblar. El papel estaba arrugado y húmedo por el sudor. Lo abrí lentamente, pensando que podría ser una receta o una nota sin importancia. Pero las palabras garabateadas que aparecieron bajo la luz me dejaron helada. No vengas más. Revisa la cámara de anoche. Él está fingiendo dormir. Solo esas pocas palabras. La letra era apresurada, la tinta aún borrosa, pero para mí, fue como si alguien me hubiera arrojado un cubo de agua helada desde la cabeza. El cuero cabelludo se me adormeció. La palma de la mano se quedó fría. Las palabras, fingiendo dormir, danzaban ante mis ojos. ¿Qué significaba, no vengas más? ¿Quién fingía dormir? ¿Javier? ¿Revisar la cámara de anoche? ¿Qué había pasado anoche? Imagínense estar en esa situación. Tu marido, la persona a la que amas, ha sufrido un accidente, corre el riesgo de quedar discapacitado, y tú has dejado todo para cuidarlo en el hospital. Y de repente, en mitad de la noche, una persona tan fría como Carmen te desliza una nota así. Decir que no entré en pánico sería mentir. Mi mente se quedó en blanco por un momento. Las imágenes de los últimos 3 días desfilaron ante mí como una cinta rebobinada a toda velocidad. Javier siempre quejándose de dolor, sobre todo cuando me acercaba a sus piernas escayoladas, no me dejaba mirar bien las heridas, diciendo que era desagradable, que no mirara. Su teléfono, que nunca antes había tenido contraseña, ahora lo guardaba cada noche bajo la almohada y apagaba la pantalla rápidamente si llegaba un mensaje. Isabel, parecía que cada vez que ella entraba en la habitación, él gemía más, se mostraba más débil. En cambio, cuando estábamos solos, a veces sentía que le dolía un poco menos, pero él se esforzaba por cerrar los ojos y contener la respiración. Antes había ignorado esos detalles, pensando que eran paranoias mías. Pero ahora, bajo la luz amarillenta y con esas líneas en el papel, todo encajaba como piezas de un rompecabezas, formando una larga cadena que me apretaba la garganta. Me quedé inmóvil en el cuarto de los calentadores unos minutos más, hasta que el dolor de mis uñas clavándose en la palma de la mano me devolvió a la realidad. No te alteres. No solo era una esposa, era una auditora. Durante años, mi método había sido buscar pruebas ante cualquier anomalía, sin sacar conclusiones precipitadas. Con ese pensamiento, rompí el papel en pedazos diminutos, los tiré al inodoro y tiré de la cadena hasta que no quedó nada flotando. Luego me agaché y me eché agua fría en la cara. Al levantar la vista hacia el espejo, vi a una mujer con el rostro pálido, los ojos hundidos por el insomnio, pero en su mirada algo acababa de cambiar. La suavidad habitual había dado paso a un destello frío y afilado. Elena, cálmate.
Llorar, gritar, pelear. Ahora no resolverá nada. Necesitas la verdad, me dije en voz baja, con la voz ronca. Abrí el grifo, cogí las 2 bolsas de suero del estante y volví a la habitación como si nada. Al entrar, intenté mantener una expresión serena. Carmen, aquí tienes el suero. Carmen levantó la vista y me miró. En sus ojos vi claramente 2 cosas: compasión y determinación. Cogió la nueva bolsa, la colgó, revisó la vía una vez más y dijo en voz baja, como si fuera una casualidad: esta noche seguramente estará tranquilo. Aprovecha para descansar un poco. Si pasa algo, te avisamos. Asentí en agradecimiento, pero no me senté de inmediato. Me quedé mirando a Javier durante un buen rato. Volvía a estar inmóvil, con los ojos cerrados y la respiración regular. Cualquiera que lo viera pensaría que era un pobre marido con las piernas rotas, sufriendo en silencio, con su abnegada esposa a su lado. Pero en mi cabeza, después de esa nota, el rostro de Javier se había vuelto extrañamente desconocido, como una máscara muy bien pintada. Esta noche déjalo dormir. Mañana lo veremos todo con más claridad. Pensé para mis adentros, sin saber si me lo decía a él o a mí misma. Esa noche, por primera vez en 3 días, no me quedé despierta junto a su cama contando cada uno de sus gemidos. Me acosté en la silla plegable, me tapé con la manta y me quedé mirando el techo con los ojos abiertos de par en par. En mi mente solo una frase se repetía una y otra vez. Mañana, cueste lo que cueste, tengo que ver la grabación de la cámara del hospital. A la mañana siguiente, en cuanto asomaron los primeros rayos de sol, me levanté para correr las cortinas y reajustar la manta de Javier. Mi cuerpo estaba agotado, como si hubiera pasado por una larga fiebre, pero mi mente estaba extrañamente lúcida. En cuanto abrí los ojos, las palabras de la nota de Carmen volvieron a aparecer con total claridad. No vengas más. Revisa la cámara de anoche. Él está fingiendo dormir. Javier seguía inmóvil, con los ojos cerrados, los labios secos, frunciendo el ceño de vez en cuando como si sintiera dolor. Isabel entró con un caldo, lo dejó en la mesita, y al verme despierta, me saludó alegremente. «Elena, ¿ya estás levantada? Acabo de preparar un caldo de huesos para que Javier recupere fuerzas». «¿Seguro que no has dormido nada esta noche? Tienes unas ojeras enormes». Miré de reojo a Javier. Sus ojos seguían cerrados, pero sus hombros temblaron ligeramente, como si contuviera un gemido. Desde fuera, cualquiera vería una familia unida superando una desgracia. Si hubiera sido el día anterior, probablemente le habría sonreído a Isabel, agradecida, y me habría sentido reconfortada por tener una familia política tan considerada. Pero esa mañana, todo a través de mis ojos parecía distorsionado, como un espejo agrietado donde la luz se rompía en fragmentos afilados. Me pasé la mano por el pelo, intentando mantener un tono de voz normal. «Gracias, Isabel. Dentro de un rato tengo que pasar por la oficina. Me han llamado para firmar unos papeles urgentes. Quédate aquí con Javier, por favor. Si pasa algo, llámame». Al oír eso, Javier abrió ligeramente los ojos y me miró con preocupación. «Elena, ¿tardarás mucho? Yo me siento muy inseguro aquí solo. Todos estos días has estado tú, y ahora me dejas con una cría». «¿Qué dices? Isabel nos ha estado ayudando muchísimo estos días. Le debemos mucho». Me volví hacia Isabel con una sonrisa, y le di una palmada suave en la mano a Javier, como para tranquilizarlo. «Solo será media mañana. Intenta estar tranquilo. Si necesitas algo, llama a las enfermeras». Dicho esto, me incliné para ajustar los cables de la tracción y las vendas en su espalda. Mis movimientos seguían siendo cuidadosos, como siempre, pero en mi corazón había un vacío helado. Antes, cada vez que tocaba a Javier pensaba, «Este es mi marido, el hombre con el que he elegido pasar el resto de mi vida». Ahora, otra pregunta no dejaba de rondarme. ¿De verdad está actuando conmigo? Recogí rápidamente mi chaqueta, el bolso y el portátil. Isabel me ayudó con el bolso, sin olvidar decirme: «Ten cuidado en la carretera. Vuelve a mediodía para comer conmigo. No comas por ahí, que la comida suele ser muy grasienta». Asentí y miré a Javier una última vez. Me cogió la mano. Con los ojos enrojecidos, la viva imagen de un hombre que teme ser abandonado. «Elena, lo siento. Si al final quedo discapacitado y te cansas demasiado, no me abandones, por favor. No te divorcies de mí. Vivo gracias a ti». Si hubiera sido antes, probablemente me habría echado a llorar, asegurándole apresuradamente que nunca lo abandonaría. Pero ahora solo sentía un nudo en la garganta. Solté mi mano de la suya, forzando una sonrisa. «¿Qué tonterías dices? Salgo un momento y vuelvo. Quédate quieto, no te muevas mucho o te dolerá más. Tienes a Isabel y a las enfermeras. Nadie te va a abandonar». Me di la vuelta y salí de la habitación.
La puerta se cerró tras de mí con un suave clic, pero para mí sonó como la fractura que dividía una etapa de mi vida. En lugar de dirigirme a la salida del hospital, bajé al aparcamiento subterráneo. Era un espacio amplio, con luces tenues, que olía a gasolina en algunas zonas y a humedad y agua estancada en otras. Elegí un rincón apartado, aparqué junto a la pared, subí las ventanillas y eché el seguro. Solo en ese espacio cerrado me permití soltar un largo suspiro. Saqué el móvil y busqué el contacto de Alex, un compañero de la universidad, un par de cursos por debajo, que ahora trabajaba en ciberseguridad para una empresa de software. Le escribí un mensaje. Alex, necesito que me ayudes con algo personal. Es urgente y tiene que ser totalmente confidencial. Te pagaré lo que haga falta. Al otro lado, apareció el visto, en cuestión de segundos, típico de alguien que vive pegado a la pantalla. ¿Qué pasa, Elena? Dime. Con que me invites a unas cañas me vale. Me mordí el labio y tecleé. Necesito ver las cámaras internas del Hospital X, planta de traumatología, habitación 307, entre la 1 y las 3 de la madrugada de anoche. ¿Crees que hay alguna forma de acceder? Al enviar el mensaje, mi corazón latía con fuerza. Sabía que lo que estaba haciendo no era precisamente legal, pero también sabía que si no lo hacía, podría pasar el resto de mi vida en una terrible incertidumbre. Un momento después, Alex me llamó directamente. Elena, esto es gordo. Es un hospital público. El sistema no será fácil de romper, pero no es imposible. Dame el nombre exacto del hospital, la ubicación, una foto de la puerta de la habitación, y trataré de rastrear la IP interna. Pero, en serio, ¿estás segura de que quieres verlo? Hay cosas que, una vez vistas, no tienen vuelta atrás. Guardé silencio un instante. La voz de Alex me hizo sentir como si estuviera contratando a un detective privado, pero ya no podía echarme atrás. Dije en voz baja, prefiero el dolor de una vez que vivir con la duda toda la vida. Te envío la foto ahora mismo. Intenta conseguirlo esta mañana. Después del mediodía ya será tarde. Quédate cerca del hospital. Si tienes buen wifi, mejor. Te iré informando. Si consigo un enlace, te lo enviaré para que lo veas en directo. No lo descargues. Podría dejar rastro. Colgué, con las manos temblorosas mientras abría la cámara para hacer una foto furtiva al cartel de la planta de traumatología, habitación 307, que había capturado de camino al aparcamiento. Después de enviarla, abrí el portátil, me conecté a internet usando mi móvil como punto de acceso y me senté con las piernas encogidas en el asiento del conductor, escuchando el zumbido del aire acondicionado del coche. El tiempo pasaba increíblemente lento. Cada minuto parecía una hora. Mientras esperaba, mi mente empezó a desempolvar viejos recuerdos. Recordé cuando empezamos a salir. Javier era un hombre atento, capaz de cruzar Madrid en moto desde Getafe hasta Chamberí, solo para traerme un tupper con comida porque había oído que estaba hasta arriba de trabajo en una obra. En aquel entonces, creía que aún quedaban muchos hombres sinceros en el mundo. Después de casarnos, montó una pequeña empresa de materiales de construcción y solía presumir con sus amigos. Mi mujer es auditora de proyectos. Es muy estricta. Como haga algo mal, me pilla enseguida. Una vez, se rió mientras me acariciaba la cabeza. Tranquila. El dinero lo llevas tú. Yo solo trabajo para fardar. Aquellas palabras en su momento me parecieron tan cálidas. En los últimos años, su negocio había ido a menos, y el dinero que entraba en casa era menor. Lo notaba más irritable, llegaba tarde más a menudo, oliendo a alcohol y a un tabaco que no era el suyo. Pero cada vez que le preguntaba me decía, los hombres de negocios tenemos que socializar. Conseguir proyectos es difícil ahora. No me lo pongas más complicado. Yo, agotada por mi propio trabajo, a menudo lo dejaba pasar, en parte por confianza y en parte porque pensaba que los celos infundados solo traerían problemas al matrimonio. Hasta hoy, sentada en el aparcamiento subterráneo de un hospital, aferrada a un portátil como si fuera un salvavidas, me di cuenta de que durante todo ese tiempo me había centrado en escudriñar las cifras de los planos y presupuestos, pero había olvidado examinar de cerca al hombre que dormía a mi lado. Pasó una hora, y luego otra. Mis ojos empezaban a escocer y mi cuello a dolerme por la postura. Justo cuando pensaba que Alex se había rendido, el teléfono vibró repetidamente. Apareció un mensaje. Elena, te envío un enlace. Solo podrás verlo durante media hora, luego se bloqueará automáticamente. Cuando lo veas, apaga todo el sonido exterior y usa auriculares. Y pase lo que pase, mantén la calma. No hagas ninguna locura. Te lo digo en serio. Respiré hondo. Conecté los auriculares al portátil, abrí el navegador e hice clic en el enlace. La pantalla se quedó en negro y, unos segundos después, apareció una imagen. Era una cámara de techo, con una vista cenital,
en blanco y negro, pero lo suficientemente nítida. El ángulo cubría casi toda la habitación: la cama de Javier, la silla plegable donde yo solía dormir, la puerta, la mesita, en la esquina inferior izquierda, una marca de tiempo, habitación 307-158. Arrastré la barra de tiempo hasta las 2 de la mañana, la hora en que recordaba haberme sentido agotada. Javier me había suplicado que fuera a casa a ducharme y volviera temprano. La imagen era clara: una chica con el pelo recogido en una coleta y una chaqueta fina. Yo misma estaba recogiendo sus cosas. Se inclinaba para decirle algo a Javier y luego salía por la puerta. La puerta se cerró. La habitación quedó en silencio. Javier yacía inmóvil, como un cadáver. Apreté los puños, mis dedos temblaban sobre el trackpad. En mi interior, todavía quedaba una pequeña y frágil esperanza. Quizás Carmen se había equivocado. Quizás él solo se había movido un poco, no hasta el punto de fingir dormir, como decía la nota. Pero menos de un minuto después, lo que no quería ver apareció ante mis ojos, crudo y brutal. Javier abrió los ojos. Rápido, alerta. Ya no había rastro de esa mirada lánguida y dolorida. Levantó la cabeza, miró a su alrededor y, apoyándose en los brazos, se incorporó. Su movimiento fue firme y decidido. Nada que ver con el de una persona con fracturas graves que debía permanecer inmóvil, como me había dicho el médico. Vi claramente cómo levantaba y bajaba sus piernas, a pesar del yeso, e incluso las giraba. Se estiró para coger el móvil que siempre escondía bajo la almohada y empezó a teclear, con una expresión de total comodidad. Un pequeño clac resonó en el coche. Era el bolígrafo que se me había caído de la mano. Me mordí el labio con tanta fuerza que noté el sabor metálico de la sangre, pero no aparté la vista de la pantalla. Unos minutos después, la puerta se abrió e Isabel entró con una bolsa grande, probablemente con comida. La cámara no captaba olores, pero fue como si el aroma a pollo frito y cerveza caliente atravesara la pantalla. Nada más entrar, Isabel sonrió de oreja a oreja. «Te he traído algo bueno. ¿Ya se ha ido Elena?» Javier, que ya no gemía, se echó a reír, con la voz clara. «Sí, acaba de irse. Joder, creía que me moría de hambre. 3 días a base de caldos y sopas insípidas. Venga, dámelo rápido». Cogió la bolsa y sacó una caja de pollo frito y varias latas de cerveza. Sus manos desgarraron un trozo de pollo con agilidad y se lo llevó a la boca, mordiendo con ganas. Nada que ver con la persona que apenas podía tragar cuando yo estaba allí. Isabel se sentó en el borde de la cama, se inclinó y le dio unas palmaditas en la pierna escayolada, riendo. «Come despacio, a ver si te atragantas. Estaba preocupadísima por ti, pero tienes que seguir con el papel de enfermo, o Elena sospechará y se arruinará todo». Javier, mientras masticaba, le dio una palmada suave en la espalda a Isabel, y luego otra en el trasero, como si no supiera que una cámara lo estaba grabando. «Lo haces genial. Sin tu ayuda en la actuación, Elena no se lo habría creído. Parece que estos días se ha ablandado. Seguro que en unos días acepta vender el piso del barrio de Salamanca. Con lo que saquemos pagamos las deudas y nos sobrarán más de 1 millón de euros para empezar de nuevo en otro sitio». Las palabras «piso del barrio de Salamanca» resonaron en mi cabeza como una explosión. Era un dúplex con vistas que mis padres me habían dejado en herencia. Las escrituras estaban a mi nombre. Cuando nos casamos, acepté que Javier se empadronara allí, pero siempre lo consideré mi dote, mi último refugio si la vida se torcía. Y ahora, en los planes de mi marido, solo era un salvavidas para él, un cebo para mantener a raya a la muerte. Isabel no pudo ocultar su entusiasmo. «¿Estás seguro de que Elena aceptará vender?» «Parece buena, pero también es muy cabezota». «Precisamente por ser buena es fácil de convencer», resopló Javier, abriendo una lata de cerveza y bebiendo de un trago. Le pedí a un amigo médico que le contara todos los peores escenarios posibles. Luego me hago el desesperado. Le digo que tengo miedo de ser una carga para ella. Elena es de las que se sacrifican por los demás, pero no sabe cuidarse a sí misma. Tú espera. En cuanto vendamos, te doy la mitad. Nos vamos a las Canarias o a la Costa del Sol, montamos un bar y a vivir. ¿Para qué quedarnos aquí aguantando a esa sosa?» Vi cómo Isabel apoyaba la cabeza en su hombro. Su voz se suavizó. «¿Y las deudas con esos tíos?» «He oído que les debes mucho dinero». «Bah, las deudas se pagan. Con el dinero de la casa, todo solucionado. No te preocupes». Javier se encogió de hombros. «Les debo unos 300.000 euros. Los intereses corren, pero con ese piso se acaba el problema. Lo importante es que Elena firme». Isabel guardó silencio unos segundos y luego preguntó, con voz vacilante, «¿Y cuándo te vas a divorciar de ella?» Vi claramente cómo Javier fruncía el ceño, como si le molestara la pregunta, pero forzó una sonrisa tranquilizadora. «Espera a que todo esto acabe.
Si me divorcio ahora, sospechará y se estropeará todo. Tú tranquila. Lo mío con ella está acabado. Piénsalo. ¿Qué mujer aguantaría a un marido lisiado y lleno de deudas? Tarde o temprano me dejará. Y entonces yo seré la víctima, el abandonado. Tendré el dinero y te tendré a ti. ¿A qué soy listo? No pude seguir escuchando. Con los auriculares todavía puestos, sentí un sabor salado en los labios. No sabía si me estaba mordiendo el labio o la lengua. Me los quité. El sonido de mi propia respiración resonaba en el silencio del coche como si fuera el de otra persona. Fuera. En el aparcamiento. Algunas personas con batas blancas pasaban en silencio. El sonido de sus zapatos apenas se oía. Nadie sabía que, en un pequeño coche, justo debajo del hospital, una esposa acababa de descubrir el plan completo de su marido. En ese momento no lloré. De repente, mis ojos estaban increíblemente secos, como si las lágrimas, asustadas por la verdad, se hubieran escondido. Lo primero que sentí no fue dolor, sino humillación. Humillación por haber sido subestimada. Humillación por haberme creído tan astuta, capaz de calcular hasta el último céntimo en un proyecto, y sin embargo haber permitido que el hombre con el que compartía mi vida me convirtiera en una presa fácil. Pensé en el piso del barrio de Salamanca, en las tardes en que mi padre se sentaba en la puerta con una camiseta vieja, bebiendo un refresco, viéndome volver del colegio en bicicleta, siempre con una sonrisa en los ojos. Pensé en mi madre, en las navidades en las que cocinaba un cocido enorme, y me hacía llevar un plato para honrar a los abuelos, repitiéndome una y otra vez: si algún día falto, conserva esta casa. Es tu raíz. Esa raíz para Javier solo era una mercancía para saldar deudas con usureros. De repente, me eché a reír. Una risa seca y hueca, que resonó en el coche, como la de un extraño. Si alguien hubiera pasado por allí, habría pensado que estaba loca. Pero esa risa fue como un interruptor. De repente, mi mente pasó del pánico a una claridad absoluta. Abrí el móvil y le escribí a Alex: guarda el clip desde que salgo de la habitación hasta que entra Isabel y hablan. Todo lo que puedas. Yo lo guardaré por mi cuenta. Gracias, Alex. Te debo una muy grande. Alex respondió al instante: lo he descargado y he cortado el fragmento. Te lo envío por un canal seguro. Guárdalo bien, que nadie lo toque. ¿Necesitas que llame a alguien? Solo de oírlo, estoy que trino. Miré el mensaje y apreté los labios. No, estoy bien. Esto es asunto mío, lo resolveré yo misma. Por favor, no se lo cuentes a nadie. Como si nunca hubiera pasado. Después de enviarlo me erguí y me miré en el espejo retrovisor. El reflejo mostraba a una mujer con el pelo revuelto y los ojos hundidos, pero su mirada ya no temblaba. En ese instante, comprendí perfectamente que, a partir de ese momento, la Elena buena e ingenua de antes había muerto. Lo que quedaba era la Elena de las cifras, de los balances, de las auditorías frías y calculadoras. Solo que esta vez, lo que tenía que auditar no era un proyecto de construcción, sino el proyecto llamado Mi matrimonio. Me quedé en el coche mucho tiempo después de apagar el vídeo, no por miedo, sino para ordenar mis pensamientos. Las imágenes que acababa de ver ya no me asustaban. Eran solo datos, una prueba clara e irrefutable. Y cuando todo se reduce a datos, para mí, siempre hay una forma de proceder. Me sequé la cara, me arreglé la chaqueta y arranqué el motor. En lugar de volver a la habitación del hospital como le había prometido a Javier, salí del aparcamiento y conduje directamente a casa. La ruta familiar de repente me pareció extraña. Las hileras de árboles, la cafetería donde Javier y yo solíamos sentarnos, la pastelería donde le compraba su dulce favorito los fines de semana, todo se quedaba atrás en el espejo retrovisor, como una vieja película que rebobinaba para saltarme las partes dolorosas. Al llegar a casa, el silencio era abrumador. Las zapatillas de Isabel estaban desordenadas en la entrada, la chaqueta de Javier seguía colgada en el perchero y su colonia aún flotaba en el aire. Me quedé de pie en medio del salón un momento antes de cerrar la puerta con llave. El clic, aunque suave, resonó en mi interior como una frontera que acababa de cerrarse. Lo primero que hice fue abrir la caja fuerte del dormitorio. Dentro estaban las escrituras del piso de Salamanca, una cuenta de ahorros a mi nombre y varios documentos importantes de mis padres. Lo saqué todo y lo metí en un bolso grande. Luego, abrí el portátil e inicié sesión en mi cuenta bancaria personal, la contraseña que antes Javier también conocía. Cambié todas las contraseñas, una por una, la del banco, la del correo electrónico, lenta y meticulosamente, con una frialdad que me sorprendió a mí misma. En ese momento, el teléfono vibró. El nombre de Javier apareció en la pantalla. Lo miré unos segundos antes de contestar, esforzándome por mantener la voz suave.
Acabo de llegar a casa a por más cosas para ti. Vuelvo enseguida. Elena. Has tardado mucho. Estaba preocupado, la voz de Javier sonaba débil. Como siempre. Isabel me ha dicho que aún no habías vuelto. Sonreí levemente. La casa estaba muy desordenada. He recogido un poco. Tú descansa, no te muevas. Aguanta un poco más el dolor, que ya vuelvo. Vale, intenta volver pronto. Me siento muy solo aquí. Colgué, y una media sonrisa se dibujó en mis labios. Si no fuera por ese vídeo, a estas horas estaría volviendo a toda prisa, preocupada por su dolor, temiendo que Isabel fuera torpe. Pero ahora, cada palabra que decía sonaba como un guión bien ensayado. Cogí otro teléfono y llamé a Alex. Alex, necesito un último favor. Investiga las deudas de Javier del último año. Préstamos, apuestas, lo que sea. Empresas, nombres personales, cuentas a su nombre, lo que puedas encontrar. Alex guardó silencio 2 segundos y luego dijo: de acuerdo, pero esto requerirá rastrear varias fuentes. Sospecho que está metido en préstamos de usura, porque hace unos días me llegaron alertas sobre alguien con su nombre. Me pondré a ello. Colgué y me senté en el sofá, apoyando la espalda en la pared. Fue entonces cuando el cansancio me golpeó, pero en lugar de debilitarme, sentí una pequeña llama ardiendo en mi interior. No era un fuego violento, sino un calor lento y persistente. Esa tarde volví al hospital. Al entrar en la habitación, vi a Javier con los ojos cerrados, el rostro contraído como si acabara de sufrir un ataque de dolor. Isabel, de pie a su lado, me saludó. Ya has vuelto. Le acabo de dar a Javier un analgésico, ahora está un poco mejor. Bien, déjame ver. Me acerqué y le puse la mano en la frente. No tenía fiebre. Javier abrió los ojos y me cogió la mano con más fuerza de lo habitual. Has vuelto, Elena. Me duele mucho, no sé cuánto más podré aguantar. Lo miré a la cara y por primera vez, en lugar de compasión, sentí una extraña diversión. Aguanta un poco. Por la tarde tengo que reunirme con un abogado por el seguro de tu accidente. Piden más documentación. Lo dije con la mayor naturalidad posible. Javier se sobresaltó, pero lo disimuló rápidamente. ¿Un abogado? ¿Por qué tan complicado? Es una aseguradora grande. Tienen muchos trámites, respondí secamente. Isabel, que estaba cerca, tembló ligeramente al oír la palabra seguro, aunque intentó mantener la sonrisa. Lo noté perfectamente. En ese momento entró Miguel, el hermano pequeño de Javier. Era 3 años menor, trabajaba como repartidor y era un chico sencillo y de pocas palabras. Al ver a su hermano postrado, se le notaba la pena. Traía una bolsa grande de fruta. Elena, ¿cómo está Javier? Mamá me ha dicho que le duele mucho, que apenas ha mejorado. Los médicos dicen que hay que seguir observándolo, respondí. Miguel miró a Javier con los ojos enrojecidos. Anímate, hermano. Estamos todos muy preocupados por ti. Javier asintió, con la voz entrecortada. Lo sé. Al ver la escena sentí lástima por Miguel. No tenía ni idea de que estaba compadeciendo a un actor. Una obra de teatro montada sobre la codicia. Por un momento mi corazón se ablandó, pero entonces recordé la mirada alerta de Javier en el vídeo, su mano en el trasero de Isabel, la frase, con vender el piso, todo solucionado, y toda debilidad en mí se replegó como un caracol en su concha. Por la tarde, Carmen volvió a pasar a revisar la habitación. Cuando me vio, su mirada se detuvo en mí un poco más de lo habitual. Entendí que quería saber si lo había visto. Esperé a que Javier se durmiera por el efecto de los medicamentos y salí sigilosamente al pasillo. Carmen estaba escribiendo en una pizarra. Me acerqué y dije en voz baja: ya lo he visto. El bolígrafo en su mano se detuvo un instante. Levantó la vista y me miró directamente. Su voz se volvió más grave. ¿Y bien, qué piensas hacer? Miré hacia la habitación donde yacía Javier y luego la miré a ella de nuevo. No puedo decirlo ahora, pero necesito que me ayudes a guardar el secreto, al menos por el momento. Carmen asintió sin hacer más preguntas. Sabía que era de las que solo dicen lo necesario. Su silencio, en ese momento, fue para mí más valioso que 1000 consejos. Esa noche, cuando Isabel salió a comprar la cena, me senté junto a la cama y fingí quedarme dormida, con la cabeza apoyada en el colchón. Javier, creyendo que dormía, suspiró. Pero yo estaba despierta, escuchando cada una de sus respiraciones, esperando el momento adecuado. Abrí el móvil y leí el mensaje de Alex. Elena, tengo un informe preliminar. Ha pedido préstamos en al menos 4 sitios, la deuda principal es de casi 300.000 euros, con intereses altísimos. Algunos a nombre de la empresa, otros a su nombre. También tiene un historial de apuestas online y luego pasó a jugar en timbas ilegales. Los movimientos bancarios muestran rastros de redes de prestamistas. Te he hecho capturas de todo. Lo leí con una calma sorprendente.
Todo encajaba con una precisión aterradora. El accidente, la farsa de la invalidez, el piso, el seguro, los mensajes a escondidas con Isabel, todo formaba un cuadro completo. Solo le respondí a Alex una frase. Gracias. Guárdalo bien, lo necesitaré. Esa noche, Javier volvió a llamar a su madre. Oí la voz de ella al otro lado, llorando, lamentándose, culpándome por no cuidar bien de su hijo, y mencionando sutilmente la idea de vender la casa para salvarlo. Javier gemía, con voz casi apagada. Ya se lo he dicho a Elena, mamá. Seguro que lo está pensando. No la presiones mucho, está muy agobiada con el trabajo. Yo estaba sentada no muy lejos, escuchando cada palabra, sintiendo una indiferencia que me asustó a mí misma. Toda una familia, de arriba abajo, conspirando para presionarme a entregar voluntariamente la casa que mis padres me habían dejado. Si no hubiera visto ese vídeo, probablemente me habría derrumbado, consumida por la culpa. A la mañana siguiente, mi suegra, Pilar, llegó al hospital. Estaba delgada y ojerosa. Nada más entrar, rompió a llorar. Hijo mío, qué desgracia. Si te pasara algo, ¿qué sería de mí? Javier le cogió la mano, con voz débil. Yo me mantuve a un lado, respetuosa. Hola, Pilar. Ella se giró hacia mí, con una mirada que era una mezcla de súplica y reproche. Elena, sé que estás agotada, pero ahora la única solución es vender la casa para salvar a Javier. No seas tan terca. Si se muere, ¿de qué te servirá el dinero? La miré fijamente durante un largo rato. La mujer que tenía delante era, en teoría, mi suegra, la que me había llevado del brazo el día de mi boda, la que me había dicho que la considerara mi propia madre. Pero ahora, en sus ojos, solo veía el pánico de perder a su hijo y un vago cálculo sobre el dinero. Respiré hondo. Lo entiendo. Lo estoy pensando. Pero vender una casa es una decisión importante. Tengo que revisar bien los papeles y el contrato del seguro de Javier para evitar problemas. Te pido un poco más de tiempo. Pilar quiso decir algo más, pero Miguel le tiró suavemente del brazo. Mamá, deja a Elena tranquila. Lleva muchos días sin descanso. Ella chasqueó la lengua y no dijo más. Pero yo sabía que, a partir de ese día, la presión aumentaría. Me urgirían a vender. Javier e Isabel actuarían aún mejor su papel. Y mi suegra sería la carta más fuerte que Javier usaría para apelar a mi compasión. Al mediodía, cuando todos salieron a comer y nos quedamos solos, Javier me cogió de la mano, su voz apenas un susurro. Elena, ¿lo has pensado bien? Tengo miedo de que, si esperamos más, sea demasiado tarde. Lo miré a los ojos, por primera vez sin apartar la vista. Tranquilo. Si tengo que vender, venderé. Pero todo tiene que ser claro y transparente. No quiero acabar perdiendo el dinero y encima con la fama de haber abandonado a mi marido. En los ojos de Javier un destello de alivio brilló fugazmente. Creyó que me había convencido, pero yo, para mis adentros, pensé: sí, venderé. Pero no como tú quieres. Después de esa conversación, la actitud de Javier hacia mí cambió notablemente. Se volvió más tierno, me cogía la mano más a menudo, y su mirada siempre reflejaba gratitud. A veces, incluso lloraba al hablar de su miedo a ser una carga. Si hubiera sido antes, lo habría creído. Pero ahora, cada lágrima que derramaba me traía a la mente la imagen de él comiendo pollo frito, bebiendo cerveza y dándole una palmada en el trasero a Isabel. Lo veía actuar y mi corazón se sentía como el hielo. Mi suegra venía al hospital casi a diario. Ya no me hablaba con dureza, sino que había adoptado un tono más suave. Me cogía de la mano y me susurraba: Elena, sé que quieres mucho a Javier, pero nuestra situación ha cambiado. Haz un pequeño sacrificio. Cuando se recupere y vuelva a trabajar, ya compraréis otra casa. Yo solo asentía para que me dejara en paz. Miguel, en cambio, cada vez que visitaba a su hermano, se quedaba en un rincón en silencio, observándolo durante largo tiempo, como si quisiera decir algo pero se contuviera. Una vez, mientras lo acompañaba a la salida, me cogió del brazo y me dijo en voz baja: Elena, últimamente veo a mi hermano muy raro. A veces entro de repente y está callado como un muerto, pero otras veces lo oigo hablar por teléfono con una voz totalmente normal. Ten cuidado, por favor. Lo miré, y mi corazón se conmovió. Desde fuera, parecía que estaba sola y acorralada, pero resultó que alguien más había notado las anomalías. Gracias, Miguel, fue todo lo que pude decir. Esa noche, Isabel volvió muy tarde. Al entrar en la habitación, olía a un perfume extraño. Javier la miró de reojo. Yo lo vi todo. Isabel dejó un plato de sopa en la mesa y dijo en voz baja: Elena, mañana por la mañana tengo que ir a entregar unos currículums. Quizás estos días no pueda venir tanto a cuidar de Javier. Espero que lo entiendas. Asentí. Claro. Eres joven, tienes que pensar en tu futuro. Aquí estamos yo y las enfermeras. Isabel bajó la cabeza, sin mirarme.
Se encogió cuando la mano de Javier apretó la suya durante un segundo y luego la soltó. Mis ojos se enfriaron. Sabía que tenía miedo. Miedo de que yo me diera cuenta. Miedo de que todo saliera a la luz. Y cuando la gente empieza a tener miedo, es más fácil que cometa errores. Esa noche, cuando la habitación quedó en silencio, abrí el archivo que me había enviado Alex. Había recopilado un informe completo sobre las deudas de Javier, incluyendo transferencias a cuentas vinculadas con el juego, y una grabación de audio que había conseguido de uno de los prestamistas. La voz de Javier sonaba desesperada, prometiendo conseguir el dinero como fuera en un plazo de 15 días. Al escucharlo cerré los ojos. El plazo que me estaban dando para vender la casa era, en realidad, para salvarle la vida de esos prestamistas. Sabía que no podía alertarlos. Si Javier se enteraba de que lo sabía todo, podría hacer una locura. Tenía que interpretar mi papel a la perfección, el de la esposa dispuesta a sacrificarlo todo por su marido. A la mañana siguiente le dije a mi suegra: lo he pensado mucho. Si vender la casa puede salvar a Javier, lo haré. Pero necesito hablar con el banco y con una inmobiliaria para hacerlo bien y conseguir un buen precio. No quiero malvenderla. Mi suegra se alegró visiblemente. Eso está muy bien, hija. Gracias. Javier se pondrá muy contento. Se giró hacia la cama, cogió la mano de Javier y rompió a llorar. Hijo, tu mujer ha aceptado vender la casa. Lucha por vivir, no te dejaré morir. Javier, al oírlo, pareció recuperar fuerzas y sus ojos se llenaron de lágrimas. Elena, eres mi salvadora. Aunque me muera, nunca olvidaré tu generosidad. Sonreí e incliné la cabeza. No digas tonterías. Lo hago por nuestra familia. Pero en mi interior, una voz fría resonó. Sí, por nuestra familia. Pero no la que tú te imaginas. Por la tarde, me excusé diciendo que tenía que ir a casa a buscar unos papeles, y salí temprano del hospital. De camino, me detuve en un despacho de abogados situado en un callejón tranquilo. El abogado, el señor Martín, era alguien con quien había trabajado en una disputa contractual. Era unos años mayor que yo, de trato sereno y muy discreto. Después de contarle toda la historia, desde el accidente y el vídeo hasta las deudas, se quedó pensativo un buen rato, y luego dijo: legalmente, si podemos demostrar que Javier simuló el accidente o mintió sobre sus lesiones para estafar al seguro, el caso sería muy grave. Pero por ahora, no deberías presentar ninguna denuncia. Su estrategia es que vendas la casa voluntariamente, así que déjales creer que lo estás haciendo. Mientras tanto, mi equipo y yo te ayudaremos a reunir más pruebas. Asentí, con la mano temblando ligeramente sobre el escritorio. No necesito que vaya a la cárcel ahora mismo. Solo quiero proteger el patrimonio de mis padres y evitar que me acusen de abandono. El señor Martín me miró un momento y luego dijo en voz baja: es usted mucho más fuerte de lo que pensaba. Sonreí con amargura. No soy fuerte porque no me duela, sino porque no puedo permitirme derrumbarme ahora. Esa noche, volví al hospital. Javier, al verme llegar tarde, se alarmó. ¿Dónde estabas? Te he llamado varias veces y no contestabas. He estado con un agente inmobiliario. Ha visto la casa hoy. Hay varios interesados, pero aún no hemos cerrado un precio, respondí con calma. Los ojos de Javier se iluminaron. Ah, ¿sí? ¿Cuánto ofrecen? Alrededor de 1.200.000 euros. Pero no he aceptado. Quiero 1,5 millones. Lo dije lentamente. Era un precio por debajo del mercado, a propósito, para que no sospecharan que estaba ganando tiempo. Como esperaba, Javier asintió, impaciente. Bueno, lo importante es vender rápido. El precio ya lo ajustaremos. Lo miré, sin decir nada más. Para mí estaba claro que su vender rápido era para cumplir el plazo de la deuda, no por ninguna pierna rota. Esa noche Isabel volvió a salir a escondidas. Fingí no darme cuenta. Necesitaba que se ausentara más a menudo para que Javier perdiera uno de sus apoyos secretos. Y, tal como esperaba, sin ella, Javier se volvió visiblemente más inquieto. Sus dolores empezaron a ser menos convincentes. A veces se le olvidaba actuar y se incorporaba más de la cuenta. Yo lo veía todo. 2 días después, mi suegra volvió a insistir con la firma de la venta. Le dije que la inmobiliaria me pedía más documentos originales y que necesitaba unos días más. Se mostró descontenta, pero se contuvo, porque dependía de mí. Miguel, en cambio, cada vez hablaba menos. Una vez, mientras me ayudaba a llevar unas cosas al coche, me preguntó de repente: Elena, si mi hermano hubiera hecho algo malo, ¿tú lo perdonarías? Lo miré directamente a los ojos. ¿Tú qué crees, Miguel? Él bajó la cabeza, con la voz entrecortada. Solo espero que, si ha hecho algo mal, se detenga a tiempo. Esa frase me conmovió por un instante, pero luego comprendí que hay errores que no se solucionan simplemente deteniéndose. Hay apuestas que se hacen con dinero,
honor e incluso vidas, y que no tienen vuelta atrás. Esa noche, cuando Javier dormía bajo el efecto de la medicación, salí al pasillo y me apoyé en la ventana, mirando el aparcamiento oscuro. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Alex. Los prestamistas se están impacientando. Dicen que si no paga a tiempo, vendrán al hospital a hablar con él. Ten mucho cuidado. Creo que en una semana como mucho, habrá problemas. Apreté el teléfono. Mi tiempo se estaba acabando. Tenía que bajar el telón de esta obra antes de que esos hombres entraran en escena con violencia. Volví a la habitación y miré a Javier, durmiendo plácidamente como un inocente. Me senté en la silla y susurré, solo para mí. Actúas muy bien, Javier, pero a tu esposa se le está acabando el papel. A la mañana siguiente pedí el día libre en el trabajo para quedarme en el hospital, no para cuidar de Javier, sino para esperar el momento oportuno. Me sentía como alguien en una habitación a oscuras, con la mano en el interruptor, esperando el instante exacto para encender la luz y revelarlo todo. Javier, al verme allí todo el día, se alegró visiblemente. Actuó mejor que nunca. Cada vez que alguien entraba gemía de dolor, me cogía la mano y decía con voz débil, «Elena, no me dejes, solo te tengo a ti». Mi suegra sentada a su lado se secaba las lágrimas. Miguel, apoyado en la puerta, observaba la escena con ojos llenos de duda. Y yo, en silencio, interpretaba a la perfección mi papel de esposa abnegada, hasta el punto de que a veces me daba asco mi propia capacidad de aguante. Cerca del mediodía, Isabel volvió. Nada más entrar, sus ojos recorrieron la habitación. Al verme sentada allí, se quedó paralizada. Le sonreí, con total serenidad. ¿Ya has vuelto de la entrevista? Sí, sí. Me han dicho que me llamarán, tartamudeó. Javier la miró con impaciencia. Comprendí que echaban de menos sus conversaciones privadas. Decidí dejarlos con esa necesidad un poco más. Por la tarde llamé al señor Martín. Señor Martín, he hecho todo según el plan. Los prestamistas han empezado a moverse. Creo que vendrán esta noche o mañana. La voz del abogado se volvió grave. Ya he contactado con la policía. En cuanto me dé la señal, intervendrán. Recuerde mantener la calma. No deje que la provoquen. Miré a través del cristal de la habitación donde Javier sonreía débilmente a su madre. Respondí en voz baja. Estoy más tranquila que nunca. Colgué y guardé el teléfono. Ya no tenía miedo, solo una certeza. Había llegado la hora del final. Sobre las 7 de la tarde, cuando las visitas empezaban a escasear y mi suegra se preparaba para irse, Javier me cogió la mano con fuerza. Elena. ¿Qué tal lo de la venta de la casa? Lo miré a los ojos. Mañana por la tarde he quedado en la notaría para firmar las arras. Si todo va bien, en 3 días firmamos la venta definitiva. Los ojos de Javier brillaron. Mi suegra también se alegró. «Qué bien, hija. Ya me quedo más tranquila». Miguel, que había permanecido en silencio, preguntó en voz baja. «Elena, ¿estás segura de que no hay ningún problema?» Asentí. «No te preocupes». Pasadas las 8, cuando la habitación se había quedado en silencio tras el cambio de medicación, la puerta se abrió de golpe. Entraron 3 hombres desconocidos. No parecían familiares de ningún paciente. Tenían una mirada fría y una actitud amenazante. La atmósfera se tensó al instante. El que iba delante miró a su alrededor y luego fijó sus ojos en Javier. «Señor Javier, hemos venido a visitarle». Javier palideció por un segundo y luego empezó a gemir. ¿Qué hacen aquí? Estoy gravemente herido. Mi mujer está a punto de vender la casa para pagarles. Mi suegra se levantó, asustada. ¿Quiénes son ustedes? Esto es un hospital, no pueden entrar así. Uno de ellos sonrió con desdén. Solo hemos venido a saludar a un conocido, señora. No se preocupe. Sus ojos se detuvieron en mí. Di un paso al frente, con calma. Si buscan al señor Javier, digan lo que quieren. Soy su mujer. El hombre enarcó una ceja. ¿Así que usted es la esposa? Mejor. Su marido nos debe casi 300.000 euros de capital, más los intereses. Nos prometió pagar en 15 días. El plazo está a punto de vencer. Solo queremos una respuesta clara. ¿Cuándo pagan? La habitación se sumió en un silencio sepulcral. Mi suegra, temblando, se giró hacia Javier. «Javier, les debes tanto dinero. ¿Por qué no me lo dijiste?» Javier tartamudeó, sudando profusamente. Solo pedí un poco para el negocio. Elena, diles que vamos a tener el dinero pronto». Lo miré, mi voz tan tranquila que resultaba gélida. «Tranquilo. Habrá dinero, sí. Pero no saldrá de la venta de mi casa». Todos se quedaron helados. Los 3 hombres me miraron con recelo. ¿Qué quiere decir? Saqué el móvil y pulsé un botón. En la pantalla del televisor de la pared apareció la grabación de la cámara de seguridad de aquella noche. Las imágenes eran nítidas. Javier, incorporándose,
usando el móvil, comiendo pollo, bebiendo cerveza. Isabel a su lado. Y sus voces, hablando de vender la casa, de las deudas, de engañarme, resonando claramente en la silenciosa habitación. Mi suegra gritó: «Dios mío, ¿qué es esto? Javier, ¿qué has hecho?». Miguel se quedó petrificado. Isabel, pálida como un fantasma, retrocedió hasta la pared, y Javier ya no pudo gemir más. Se incorporó de golpe, aterrorizado, golpeando la cama con sus piernas supuestamente rotas. «Elena, escúchame, ¿puedo explicarlo? Es un malentendido». «¿Un malentendido?». Sonreí con amargura. ¿Un malentendido sobre fingir una lesión para que venda mi casa? ¿O un malentendido sobre tu plan con Isabel para usar mi dinero y pagar tus deudas? Los tres prestamistas se miraron entre sí. El líder asintió, sonriendo. Vaya, no sabía que el señor Javier fuera tan valiente. Me giré hacia ellos. El dinero que les debe es por apuestas y préstamos personales. Yo no tengo nada que ver, pero ya he hablado con mi abogado y con la policía. Todas estas pruebas ya han sido enviadas. Si causan más problemas aquí, no será solo él quien salga perdiendo. El hombre me miró fijamente durante un largo rato y luego se echó a reír. De acuerdo. No nos meteremos en sus asuntos familiares. Pero señor Javier, la deuda sigue ahí. Esta es la última oportunidad que le damos. Se dieron la vuelta y se fueron, sin decir una palabra más. La habitación se hundió en un silencio abrumador. Mi suegra, llorando, golpeaba el pecho de Javier. «Me has arruinado la vida, hijo. ¿Cómo has podido llegar a esto?». Miguel miró a su hermano con una decepción infinita. «Hermano, ¿has engañado a tu mujer y a tu madre por dinero?». Isabel, temblando, se arrodilló en el suelo. «Elena, lo siento, me equivoqué. Javier me convenció, no sabía que llegaría a esto». Javier me miró, y por primera vez vi su verdadera naturaleza: miedo y desesperación. «Elena, te lo ruego, no me dejes. He cometido un error». Lo miré durante un largo rato. Ya no sentía ira, ni el dolor del principio, solo un profundo cansancio. «No me has fallado una vez. Me has fallado desde el momento en que decidiste mentir, desde el instante en que pusiste la casa de mis padres en tu partida de póker. Entre nosotros, ya no quedaba nada que salvar». Me giré hacia mi suegra. Mi voz era lenta. «Pilar, he hecho todo lo que he podido por esta familia, pero a partir de hoy, ya no soy su nuera». Mi suegra se quedó sin palabras y se desplomó en una silla. Miré a Miguel. «Siento no haber podido mantener una buena imagen de tu hermano». Miguel guardó silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Entonces me di la vuelta. A mis espaldas oí llantos, súplicas, gemidos, pero mis pasos no se detuvieron. La obra de teatro de Javier había terminado, y mi vida, esta vez, la reescribiría con mis propias manos. Salí del hospital esa noche. El viento era cortante. Las farolas dibujaban largas franjas amarillas sobre el asfalto húmedo. Por primera vez en muchos años, caminaba por la ciudad sin sentir que pertenecía a ningún lugar. Antes, fuera donde fuera, siempre tenía un hogar al que volver. Ahora, ese hogar se había convertido en una herida. Volví a la casa que mis padres me habían dejado. La casa que casi había sido sacrificada por las sucias apuestas de Javier. La puerta se cerró tras de mí. Me apoyé en la pared y me deslicé hasta el suelo, cubriéndome la cara con las manos. Toda la fortaleza que había mostrado en el hospital se desvaneció. Las lágrimas cayeron, no porque aún quisiera a Javier, sino por compasión hacia mí misma, por todos los años de estupidez que había vivido. A la mañana siguiente, me levanté muy temprano y llamé al señor Martín. Fui tajante. «Inicie los trámites de divorcio lo antes posible. No quiero estar atada a él ni un día más». El abogado guardó silencio un momento, y luego respondió: «No se preocupe. Con todas estas pruebas, el divorcio y la división de bienes serán muy claros. No tendrá que asumir ninguna de sus deudas». Asentí, aunque él no podía verme. Lo que necesitaba ahora no era ganar en un papel, sino trazar una línea definitiva para salir de la vida de Javier. Al mediodía, Miguel vino a mi casa. Esperó un buen rato en la puerta antes de llamar al timbre. Cuando abrí, tenía la cabeza gacha. «Elena, lo siento. No sabía que Javier era así. Si lo hubiera sabido», lo miré con una mezcla de tristeza y afecto. «No te culpo, Miguel. Tú no has hecho nada malo. El error fue suyo». Miguel vaciló. «Mamá, pasó la noche en el hospital llorando. Se arrepiente mucho de haberte presionado. Me ha pedido que venga a disculparme en su nombre». Me quedé en silencio un momento. Al pensar en el rostro afligido de mi suegra, no podía odiarla del todo. No era mala, solo estaba ciega por el amor a su hijo. «Dile a tu madre que no le guardo rencor. Pero lo que ha pasado entre Javier y yo, ya no tiene vuelta atrás». Miguel se secó los ojos con la manga.
Solo espero que a partir de ahora encuentres la paz. Sí, yo también lo espero. Después de ese día, no volví al hospital. Delegué todos los trámites legales en mi abogado. No quería volver a ver a Javier, ni escuchar más explicaciones de ese hombre. Ya había entendido todo lo que necesitaba entender. Una semana después, recibí una llamada de un número desconocido. Era mi suegra. Elena, hija, perdóname. Me equivoqué. Confié ciegamente en mi hijo y te hice sufrir. Ahora me doy cuenta de que la que más ha sufrido has sido tú. Su voz temblaba, entrecortada. Guardé un largo silencio antes de responder. Pilar, no la culpo. Pero no puedo volver. Estoy demasiado cansada. Al otro lado de la línea, su voz se quebró y solo se oyeron sollozos. Colgué, con el corazón pesado. Hay dolores que no nacen del odio, sino de la imposibilidad de volver atrás. El día del juicio, trajeron a Javier en un furgón policial. Estaba mucho más delgado. Su rostro ya no tenía la arrogancia de antes. Cuando me vio, un destello de esperanza brilló en sus ojos. Elena, sé que me equivoqué. Pídele al juez que me dé una oportunidad. No lo miré. Miré directamente al juez y leí mi declaración con voz serena. Cada palabra fue como un corte limpio, seccionando lo poco que quedaba entre nosotros. La sentencia de divorcio se dictó rápidamente. Nuestra relación matrimonial quedó oficialmente disuelta. No tuve que asumir ninguna deuda. La casa seguía siendo mía. El resto de la vida de Javier ya no tenía nada que ver conmigo. Al salir del juzgado, respiré hondo. El cielo de ese día era increíblemente azul. Tan azul que sin darme cuenta, sonreí. El cielo siempre había estado ahí, solo que durante todos estos años había olvidado cómo levantar la cabeza para mirarlo. Un mes después, me mudé, no por miedo a los recuerdos, sino porque quería empezar de nuevo en otro lugar. Pedí un traslado a una nueva sucursal. El trabajo intenso me impidió perderme en viejos pensamientos. Una tarde, al salir del trabajo, me encontré con Isabel en la puerta de un supermercado. Estaba mucho más delgada, su rostro sin el maquillaje de antes. Al verme, se quedó paralizada. «¿Elena?», asentí, sin sorprenderme. «Lo siento. No espero que me perdones. Solo quería decir que me equivoqué de verdad». La miré, sin rencor. Lo que había pasado superaba el límite del resentimiento. «Eres joven. Cometes un error. Pagas por él. Tómatelo como una lección y no vuelvas a equivocarte». Isabel rompió a llorar asintiendo repetidamente. Me fui sin mirar atrás. Para mí, Isabel ya era parte del pasado, nada más. Esa noche, me senté sola en el balcón de mi nuevo apartamento, bebiendo una taza de té caliente y viendo cómo el tráfico disminuía. Soplaba una brisa suave y mi corazón estaba extrañamente en calma. Ya no había dolor punzante, ni ira, ni remordimiento. Solo un vacío ligero, como el cielo después de una tormenta, con algunas nubes finas. Sabía que aún no me había recuperado del todo, pero también sabía que iba por el buen camino. La vida es dura, pero también es justa. Me quitó un marido, pero me devolvió a mí misma. Una persona mucho más lúcida y fuerte que antes. Después de mi encuentro casual con Isabel, pensé que mi corazón estaba lo suficientemente tranquilo como para no ser perturbado por más olas del pasado. Pero la vida rara vez te suelta tan fácilmente. Una mañana de lunes, al llegar a la oficina, la recepcionista me dijo que alguien de la familia de mi exmarido quería verme. Mi corazón dio un vuelco. Un mal presentimiento me recorrió fugazmente. La persona que estaba frente a la puerta de mi despacho era mi exsuegra. Estaba mucho más delgada que la última vez que la vi. Su pelo era casi completamente blanco. Su espalda estaba encorvada. Y sus ojos, ya arrugados, ahora reflejaban un profundo cansancio. Al verme, pareció querer decir algo, pero se contuvo. Después de un largo rato, finalmente habló. «Elena, ¿podemos hablar un momento?». Guardé silencio unos segundos y luego asentí. Ya no estaba enfadada con ella, pero tampoco sentía la cercanía para llamarla mamá, como antes. Nos sentamos en una pequeña cafetería frente a la oficina. Aferraba con fuerza un bolso de tela descolorido, su voz temblaba. «A Javier lo van a trasladar para seguir investigando sus deudas. Dicen que es posible que le aumenten la condena». Miré la mesa de madera sin responder. «Estos días no para de pedir verte. Dice que solo quiere hablar contigo una vez más antes de que se lo lleven. Sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero soy su madre. No puedo soportarlo». Inclinó la cabeza profundamente. En su voz ya no había la exigencia de antes, solo la amarga impotencia de una madre que ve a su hijo caer sin poder hacer nada. «El médico dice que está muy débil. Mentalmente tampoco está bien. Tengo miedo de que haga una tontería». Al oír esto, mi corazón se encogió. Por mucho daño que me hubiera hecho,
No quería que eligiera ese camino. Tras un largo silencio, finalmente dije lentamente: iré a verlo una vez. Pero solo una. Los ojos de mi ex-suegra se iluminaron como si acabara de ser salvada. Juntó las manos frente a su pecho. Te lo agradezco de corazón. 2 días después fui al centro de detención. La puerta de hierro se cerró tras de mí con un sonido metálico, frío y pesado. En la pequeña sala de visitas, me senté frente a Javier, separados por un grueso cristal. Estaba esquelético, con los ojos hundidos. Al verme pareció no poder creerlo. «Elena, ¿de verdad has venido?», asentí levemente. Mi voz era serena. «Dijiste que querías verme, y aquí estoy. Si tienes algo que decir, dilo rápido». Javier bajó la cabeza. Sus hombros temblaban. Un momento después, levantó la vista, con los ojos enrojecidos. «Sé que no tengo excusa. Solo quiero pedirte perdón. Arruiné tu vida». Lo miré fijamente, sin ira ni amargura, solo con un leve cansancio. «¿De qué sirve pedir perdón ahora?». Javier negó con la cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro. «No cambia nada. Pero si no lo digo, temo no poder soportar los años que me quedan». Guardé silencio un largo rato. En ese momento, me di cuenta de que el hombre sentado frente a mí ya no era el Javier del que me había enamorado, ni el mentiroso de los vídeos. Ahora solo era un hombre derrotado, completamente desnudo ante las consecuencias de sus actos. «Elena, si pudiera volver atrás, preferiría no haberte conocido nunca a haberte hecho tanto daño». Sonreí levemente, una sonrisa amarga como una aceptación tardía. Si no te hubiera conocido, quizás no habría aprendido lo que es confiar en la persona equivocada, ni lo que es levantarse después de la ruina. Me diste una lección muy cara, pero ya la he pagado. El resto, te toca a ti. Javier me miró fijamente, como si quisiera grabar mi imagen en su memoria para siempre. Su voz era ronca. «Elena, ¿vas a estar bien?». Por supuesto, respondí secamente. Me levanté, puse la mano sobre el cristal y dije mis últimas palabras. «Acabemos aquí, Javier. Ya no te guardo rencor, pero tampoco puedo volver atrás». Él también puso su mano al otro lado del cristal. Nuestras manos se tocaron a través de una distancia insalvable. Me di la vuelta, sintiéndome increíblemente ligera. Al salir del centro de detención, el sol de la tarde me calentó el rostro. Acababa de cerrar por completo un capítulo de mi vida. El tiempo que siguió fue tranquilo. Mi trabajo era estable. Me ascendieron a un nuevo puesto. Con más presión pero también más gratificante. Miguel me llamaba de vez en cuando para saber cómo estaba. Me dijo que mi ex-suegra estaba muy delicada. Solo le pedí que la cuidara en mi lugar. Yo no tenía el valor de volver a ese pasado. Una noche, recibí un mensaje de un número desconocido. «Elena, soy Isabel. Acabo de firmar un contrato de trabajo en otra provincia. Antes de irme, solo quería darte las gracias por no haberme acorralado». Miré el mensaje un largo rato y luego respondí: «Vive decentemente, Isabel. Con eso es suficiente». Guardé el teléfono, sintiendo una calma interior. Cada uno debe caminar por el sendero que ha elegido. Ya no tenía la responsabilidad de cargar con el peso de nadie más. Esa noche, de pie junto a la ventana, vi cómo la ciudad se iluminaba. Las luces de miles de ventanas se reflejaban en el cielo oscuro como estrellas artificiales. Me di cuenta de que, por muy oscura que sea la vida, siempre hay luz. Solo tienes que estar dispuesto a abrir los ojos para verla. Había vivido en los errores de otros, pero a partir de ahora, viviría en mis propias decisiones. Después del encuentro con Javier en la cárcel, sentí que por fin había cerrado una puerta muy pesada. Las noches de insomnio se hicieron menos frecuentes, y el dolor sordo en mi pecho también disminuyó. Empecé a acostumbrarme a mi nueva vida de mujer soltera, libre, pero también solitaria. Iba a trabajar, volvía a casa, y los fines de semana a veces tomaba un café con mis compañeros. La vida transcurría sin dramas ni estridencias, pero también sin las ilusiones de antes. Una tarde de lluvia, al salir del trabajo, me llamó Miguel. Su voz sonaba entrecortada. «Elena, mamá, está muy mal. El médico dice que le quedan días. No para de llamarte. ¿Podrías venir un momento?». Sostuve el teléfono un largo rato sin responder. Afuera llovía a cántaros. Me había prometido a mí misma no volver, pero entre la razón y la humanidad, seguía siendo una persona blanda. «Envíame la dirección. Iré». El hospital olía igual que siempre, a ese desinfectante familiar. Cuando entré en la habitación, mi ex-suegra yacía inmóvil en la cama, con el rostro demacrado, los ojos hundidos, y una respiración tan débil que parecía un hilo a punto de romperse. Miguel, sentado a su lado, le sostenía la mano. Al verme, se levantó de un salto. Asentí y me acerqué. Mi ex-suegra abrió los ojos con dificultad. Al verme,
Su mirada se iluminó un poco. Elena, ¿has venido? Me incliné y tomé su mano esquelética, la misma mano que tantas veces me había señalado con reproche, ahora fría y temblorosa. Sí, aquí estoy. Las lágrimas brotaron de sus ojos y rodaron por sus sienes. Te he fallado mucho, hija. Toda mi vida solo he visto a mi hijo. No me di cuenta de su verdadera naturaleza. Y te hice sufrir. Apreté suavemente su mano. Ya pasó. No le guardo rencor. Rompió a llorar, con el pecho agitándose débilmente. No espero que me perdones. Solo espero que, si nos volvemos a encontrar en otra vida, no sea tu suegra, para poder tratarte con la decencia que te mereces como una extraña. Esa frase fue como un cuchillo que me atravesó el corazón. Incliné la cabeza, y mis lágrimas cayeron sobre su mano seca. En esta vida, nuestra deuda ya está saldada. Descanse en paz. Asintió muy levemente. Su respiración se ralentizó y, un momento después, el monitor cardíaco mostró una línea recta. Miguel rompió a llorar desconsoladamente. Yo me quedé allí, en silencio, con un vacío en el alma. No sentía el dolor de cuando despedí a mis padres, solo una tristeza profunda y agotadora, como si acabara de poner el punto final a un destino que había llegado a su fin. El funeral fue sencillo. Estuve presente todo el tiempo, cumpliendo mi papel como la última nuera. Los familiares me miraban con curiosidad, compasión e incluso incomodidad. No me importó. Hice lo que mi conciencia me dictaba. El día del entierro, a Javier no le permitieron asistir. Después del funeral, Miguel me acompañó al coche. Inclinó la cabeza. Elena, nunca podré pagarte todo lo que has hecho. Puse mi mano en su hombro. Vive una vida decente, Miguel. Es todo lo que necesitas hacer. Al volver a mi apartamento, cerré la puerta y me apoyé en ella. Por primera vez en mucho tiempo, rompí a llorar. No por Javier, ni por mi exsuegra, sino por una etapa dolorosa de mi vida que oficialmente había terminado. Lloré para despedirme de la mujer que fui, ciega, sumisa, viviendo para los demás hasta olvidarse de sí misma. Los días siguientes, me sumergí en el trabajo como una forma de salvación. Me asignaron un proyecto importante que requería viajar constantemente. El ritmo ajetreado me impidió pensar demasiado. Descubrí que era mucho más fuerte de lo que creía. En un viaje de trabajo, durante una cena con unos socios, conocí a Daniel, el ingeniero jefe de su empresa. Era un hombre de conversación moderada y mirada serena. No fue entrometido ni curioso sobre mi vida personal, solo hablamos de trabajo, de la vida, de cosas normales. Al despedirnos, sonrió. Ha sido un placer hablar con usted. Si no le importa, la próxima vez que venga la invito a un café. Me sorprendió un poco, pero asentí. Claro. De camino al hotel me di cuenta de que mi corazón ya no estaba tan cerrado. No tenía miedo de conocer a un hombre nuevo, ni sentía la presión de enamorarme o de evitarlo. Simplemente, dejé que las cosas fluyeran. Esa noche, me miré en el espejo durante mucho tiempo. La mujer del reflejo ya no tenía esa tristeza de antes. En su lugar, había una mirada serena, experimentada y segura de sí misma. Sonreí, una sonrisa que no había visto en mi rostro en años. Había perdido mucho, un matrimonio, un hogar, la confianza, pero me había recuperado a mí misma. Y sabía que, frente a mí, un nuevo camino se abría silenciosamente. Después de ese viaje de trabajo, Daniel y yo mantuvimos el contacto, no de forma insistente, sino con mensajes ocasionales para preguntarnos por el trabajo. A veces él me enviaba una foto de una obra en construcción, otras yo le enviaba un plano recién terminado. Todo era ligero, como un arroyo que fluye entre las rocas, sin hacer ruido, pero lo suficiente para darte cuenta de que ya no estás sola. Un fin de semana Daniel me escribió. ¿Estás ocupada? Estoy cerca de tu casa. ¿Te apetece un café? Miré por el balcón. El cielo estaba despejado. Soplaba una brisa suave. Era una tarde rara en la que no tenía que sumergirme en papeles. Respondí. Bajo ahora mismo. La cafetería era un pequeño local a la sombra de unos árboles. Daniel había llegado antes. Se levantó para apartarme la silla. Seguía igual de sereno y educado. Hablamos de trabajo y luego de temas más triviales. ¿Llevas mucho tiempo viviendo sola?, preguntó en voz baja. Miré mi taza de café, en silencio por un momento, y luego respondí, me divorcié hace poco más de un año. Daniel asintió, sin hacer más preguntas. Yo también pasé por un divorcio. Me casé joven. Mi mujer falleció en un accidente de tráfico hace 4 años. Desde entonces he vivido principalmente para el trabajo. Por primera vez, vi en sus ojos una tristeza profunda pero serena, como la superficie de un lago en calma. Comprendí por qué no se apresuraba con nada. No volvimos a tocar el tema.
como si entendiéramos que hay dolores que no necesitan ser expuestos con palabras. Después de ese día, Daniel empezó a visitarme de vez en cuando. A veces me traía fruta, otras solo un vaso de leche caliente por la noche. No invadía mi vida ni exigía nada. Su presencia era siempre respetuosa, y eso me daba tranquilidad. Un día Miguel me llamó. La noticia me dejó helada. Javier ha tenido un derrame cerebral en la cárcel. Está en cuidados intensivos. Me quedé en silencio mucho tiempo. Los viejos recuerdos, que creía enterrados, volvieron a aflorar. No hace falta que vengas, se apresuró a añadir Miguel. Solo quería que lo supieras. Me quedé junto a la ventana observando el ir y venir de la gente. Una parte de mí quería ignorarlo, pero otra me recordaba los años en que había llamado a ese hombre marido. Finalmente suspiré. ¿En qué hospital está? Iré un momento. Esta vez no fui como esposa ni como familiar. Fui como una persona del pasado que visita un fragmento de su propia historia. Javier yacía en la cama, demacrado, con la mitad del rostro paralizado por el derrame. Al verme, sus ojos se abrieron de par en par. Sus labios temblaron, pero no pudo hablar. Miguel, a su lado, dijo con voz entrecortada: «Los médicos dicen que ha superado lo peor, pero es posible que quede con media parte del cuerpo paralizada». Miré a Javier. No sentí el dolor que esperaba, solo una lástima tenue, como si viera a un extraño sufriendo las consecuencias de sus propias decisiones. Me acerqué y lo miré a los ojos. «Javier, ¿me oyes? Vive lo que te queda de vida lo mejor que puedas. El pasado entre nosotros está olvidado. No te aferres a él». Una lágrima rodó por la mejilla paralizada de Javier. No supe si era arrepentimiento o miedo a un futuro de invalidez. Ya no me importaba distinguirlo. Al salir del hospital, sentí una extraña sensación. No era un alivio total, pero tampoco una carga. Era como soltar un peso que había llevado durante mucho tiempo. Esa noche Daniel me esperaba abajo. Al verme, me miró fijamente. «¿Estás cansada?», asentí, sin decir mucho. Él simplemente me abrió la puerta del coche, encendió la calefacción y condujo en silencio. Un silencio que, en lugar de ser incómodo, me resultó reconfortante. Cuando paró frente a mi casa dijo: «Si necesitas hablar, aquí estoy». Me giré para mirarlo. La luz de la calle iluminaba su rostro, amable y firme. Por primera vez en años, mi corazón vibró, no por dolor, sino por una sensación cálida y genuina. «Gracias», dije en voz baja. Asintió, sin presionarme. Los días siguientes organicé mi vida. Llevé las cenizas de mi exsuegra a su pueblo, como deseaba Miguel. Le encendí una última vela. En el camino de vuelta, le escribí a Daniel. «Ya estoy mejor», respondió al instante. «Me alegro. Cuando estés libre, te invito a cenar». Miré el mensaje y sonreí. Una sonrisa diferente, menos tímida. Sabía que era lo suficientemente fuerte para dar un paso más. No para olvidar el pasado, sino para que el pasado no me impidiera avanzar. Mi vida se había roto, pero después de la ruina, aprendí a reconstruirla con mis propias manos. Y esta vez, caminaría más despacio, pero con más firmeza. Después del mensaje de Daniel no respondí de inmediato. No por dudar, sino porque quería preguntarme a mí misma con total sinceridad: ¿a qué le tengo miedo todavía? Había temido amar, confiar, empezar de nuevo. Pero en ese momento, entendí que si seguía cerrando la puerta por miedo, pasaría el resto de mi vida a la defensiva. ¿Le respondí? Daniel contestó con un simple «de acuerdo». Pero eso fue suficiente para sentir un calor en el pecho. Nos encontramos en un pequeño restaurante junto al río. No era un lugar lujoso, solo unas mesas de madera, una brisa fresca y luces amarillas colgando. Daniel llegó temprano, como siempre. Nos sentamos y hablamos, no de trabajo ni del pasado, sino de cosas cotidianas. Me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no hablaba con un hombre sin sentirme tensa o precavida. Después de cenar, paseamos por la orilla del río. El viento me alborotaba el pelo. Daniel caminaba a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa. Después de un rato, dijo lentamente: «Elena, sé que has pasado por mucho. No quiero presionarte, pero quiero ser claro. Te aprecio como un hombre aprecia a una mujer». Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve la calma. «Gracias por ser sincero. Pero yo también debo serlo. No estoy preparada para empezar una nueva relación tan rápido». Daniel asintió, sin mostrar decepción. «No necesito una respuesta ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Y que soy paciente». Lo miré, sintiendo una paz que rara vez había experimentado. La paz de ser respetada. Esa noche, en casa, pensé en Javier, en mi antiguo matrimonio, en las heridas. Curiosamente, ahora podía pensar en él sin que me doliera. Era simplemente una parte de mi vida que había pasado. Unos días después, Miguel me llamó de nuevo.
Elena, Javier está muy débil. Apenas puede moverse. El médico dice que su recuperación será muy limitada. Escuché en silencio. Te lo digo solo para que lo sepas. No te pido que vengas más. Miré la lluvia caer afuera. Gracias por decírmelo. Si necesitas algo en lo que pueda ayudar, dímelo. La voz de Miguel se quebró. Sigues siendo tan buena con nosotros. Te debemos mucho. Después de la llamada, suspiré. Ya no sentía rencor por esa familia. Había pagado mi deuda de dolor y pérdida. Solo me quedaba una cosa. No permitir que mi corazón se volviera amargo. Una tarde, Daniel me llevó a ver un terreno en las afueras donde su empresa planeaba un proyecto. Fui solo como consultora, pero en ese viaje vi más de su persona. Era un profesional serio, respetuoso con sus socios y tranquilo. Cuando le daba mi opinión, escuchaba atentamente, sin interrumpir ni imponer. De vuelta, mientras pasábamos por una carretera arbolada, preguntó de repente: Elena, si algún día estás preparada, ¿me darías una oportunidad? Me giré para mirarlo. Su mirada era paciente, no exigente. No puedo prometer nada, pero no voy a seguir cerrándome. Daniel sonrió. Con eso me basta. Después de eso, nos vimos más a menudo, pero siempre con mesura. Empecé a darme cuenta de que yo también estaba cambiando. Ya no me asustaba la palabra futuro. Aprendí a vivir despacio, a saborear cada momento, y lo más importante, aprendí a confiar de nuevo. Con cautela pero sin cerrazón. Una tarde, fui a visitar la tumba de mis padres. Encendí una varilla de incienso y me arrodillé. Susurré, como si hablara conmigo misma. Papá, mamá, ya lo he superado. Ya no soy la mujer débil de antes. Esa noche, Daniel me recogió. Sentí una extraña calidez. Entre un hombre que había perdido tanto como él y una mujer que había sido tan herida como yo, no nos apresuramos. Caminamos uno al lado del otro, lenta y sinceramente. No sabía qué nos depararía el futuro, pero 10 años después, si miraba hacia atrás, sabía que no me arrepentiría de haberme dado la oportunidad de vivir de otra manera. El tiempo pasó lentamente, como un río tranquilo. Daniel y yo no nos llamábamos novios, ni le poníamos nombre a nuestra relación. Simplemente estábamos ahí, el uno para el otro, lo suficiente para no perdernos, pero sin agobiarnos. Me sentía en paz de una manera nueva, no porque tuviera a alguien a mi lado, sino porque yo misma ya no temblaba ante los cambios. Una mañana de invierno Miguel me llamó. Su voz era grave. Elena, Javier, ha fallecido. Me quedé de pie junto a la ventana, apretando el teléfono. Afuera, las hojas amarillas caían. Sabía que este día llegaría, pero aún así, mi corazón dio un vuelco. ¿Cuándo ha sido? Esta madrugada. El derrame empeoró, no pudieron hacer nada. No lloré. Solo sentí un silencio interior, como el que se siente ante una tumba que ya esperabas. ¿Vas a venir a despedirte?, preguntó Miguel, con voz vacilante. Guardé silencio unos segundos. Sí, iré, no como exesposa, sino como alguien que compartió un tramo de su vida con él. El funeral de Javier fue pequeño. Cuando entré, Miguel me vio y sus ojos se enrojecieron. Me cogió la mano con fuerza. Gracias por venir, asentí. En la fría sala, Javier yacía en paz. Lo miré durante mucho tiempo, sin ira ni amor, solo con una vaga sensación de pena por una vida que se había desviado sin poder volver. Encendí una varilla de incienso y susurré para mis adentros. A partir de hoy, nuestra deuda está saldada. Al salir, Daniel me esperaba en silencio. No preguntó nada, solo me ofreció un pañuelo al ver mis ojos enrojecidos. Su presencia silenciosa me calmó. ¿Estás bien? Sí. Solo he cerrado otra puerta. Después del funeral, todo terminó de verdad. Miguel se fue a su pueblo a cuidar de las tumbas de su madre y su hermano. Un tiempo después, Daniel me llevó a conocer a su madre. Era una mujer amable que me recibió con una sonrisa. Tú debes de ser Elena. Daniel habla mucho de ti. Durante la comida, nadie preguntó por mi pasado. Al despedirnos, su madre me cogió de la mano. Has pasado por mucho. Considera esta tu casa. Solo esa frase hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Hacía mucho tiempo que nadie me hablaba con tanta bondad. De vuelta, Daniel preguntó, ¿te has sentido presionada? Negué con la cabeza. No, tú y tu madre me hacéis sentir muy segura. Daniel sonrió. Solo quiero que te sientas en paz a mi lado. Esa noche, en casa, me miré en el espejo. La mujer que veía era diferente a la de años atrás. Más cauta, pero también más fuerte. Una semana después, Daniel me entregó una pequeña caja. No se arrodilló ni usó grandes palabras. Solo me miró y dijo, Elena, no puedo prometerte una vida perfecta, pero sí prometo no mentirte, no abandonarte, y caminar a tu lado cuando me necesites.
Si algún día estás lista para dar otro paso, quiero ser yo esa persona. Dentro de la caja había un anillo sencillo. Lo sostuve en la mano, sintiendo una confianza lenta pero firme. No respondí de inmediato. Dame un poco más de tiempo. No porque no confíe en ti, sino porque quiero dar este paso sintiéndome completa. Daniel asintió, sin decepción. Puedo esperar. Guardé la caja en un cajón. No por dudar de mis sentimientos por Daniel, sino porque aún quedaba en mí un miedo profundo a equivocarme de nuevo. Una tarde, Miguel me llamó para decirme que había abierto un pequeño taller de reparación de motos en su pueblo. Su voz sonaba más ligera. Quiero vivir más despacio, Elena. Aquí, aunque gano menos, estoy más tranquilo. Me alegré por él. Después de tantas tormentas, finalmente había encontrado su propio ritmo. Esa noche le escribí a Daniel. Mañana estoy libre. Si quieres, nos vemos. Me llevó a las afueras, a un camino de tierra junto a un campo recién segado. El aire olía a paja seca y a tierra. Caminamos en silencio. Daniel, dije finalmente. ¿Alguna vez te has arrepentido de esperar tanto a alguien? Él reflexionó un momento. A veces, en la soledad, me lo he preguntado, pero luego pienso que el precio de agarrar la mano equivocada por miedo a estar solo es mucho mayor. Prefiero esperar a la persona correcta que precipitarme con la incorrecta. Sus palabras tocaron algo muy profundo en mí. Me detuve y lo miré. No quiero empezar una relación por miedo a la soledad. Solo quiero hacerlo cuando me sienta verdaderamente segura. Él asintió. Lo sé, y lo respeto. Saqué la caja del bolso y se la devolví. No puedo decir que sí ahora mismo. Pero quiero darte las gracias por haber llegado a mi vida con tanta decencia. No quiero que esperes en vano. Daniel abrió la caja, miró el anillo y luego a mí. No parecía triste. Sonrió. Aún así quiero seguir esperando, si me lo permites. No con este anillo, sino con mi presencia en tu vida. En ese momento, me di cuenta de que ya no tenía miedo a la palabra esperar, porque esta vez el que esperaba no exigía, y la que era esperada no se sentía presionada. De acuerdo, dije en voz baja. Sigamos caminando juntos, sin prisas. Él asintió, con una sonrisa serena. Y así, mi vida continuó, en una calma que nunca había conocido. La primavera de ese año llegó lentamente. Una tarde, Daniel y yo estábamos sentados en el porche de su casa. Su madre nos trajo té. Me miró y sonrió. Hija, cuando quieras, esta casa siempre estará abierta para ti, sin importar quién seas. Esa noche, al volver a casa, abrí el cajón y saqué la caja. El anillo brillaba suavemente bajo la luz. Comprendí que hay promesas que no necesitan ser dichas. Todavía no me lo puse, pero por primera vez, no sentí miedo al pensar en el día en que podría hacerlo. El día de mi boda con Daniel fue sencillo. Invité a mis compañeros más cercanos y a Miguel. No quise que hubiera nadie de la familia de Javier, no por rencor, sino para que fuera un día ligero, sin sombras del pasado. Durante la ceremonia, la madre de Daniel me cogió de la mano. A partir de ahora, vive en paz. Lo que pasó, déjalo atrás. Asentí. Con mi sencillo vestido blanco, recordé a la mujer que fui. La que se derrumbó en un hospital. La que aguantó una vida de mentiras. Comprendí que el camino hacia la paz no es olvidar, sino mirar de frente las heridas y seguir caminando sin temblar. Nos mudamos a una pequeña casa que Daniel había comprado. No era lujosa, pero cada noche, la luz amarilla se filtraba por la ventana. Se oía el tintineo de los cubiertos, y había alguien esperándome. Con eso, era más que suficiente. A veces, todavía soñaba con Javier, pero ya no lloraba. En mis sueños, pasaba a mi lado como un extraño. Entre nosotros, ya no había deudas ni ataduras. Una mañana, mientras tomaba té en el porche, Daniel puso su mano en mi hombro. Elena. Nunca te pregunto por tu pasado. Pero quiero que sepas algo. Agradezco que hayas sido lo suficientemente fuerte para llegar hasta aquí. Tomé su mano. Y yo agradezco que hayas esperado. Nos miramos, sin necesidad de más palabras. En la vida hay pérdidas que no se pueden reemplazar. Perdí un matrimonio, la confianza, años de mi juventud. Pero a cambio, aprendí a mantenerme en pie, a valorar la decencia y a confiar en la persona correcta en el momento adecuado. Si aquel día no hubiera revisado esa cámara, si no me hubiera atrevido a enfrentar la verdad, quizás hoy seguiría viviendo en un sueño falso. Y si no hubiera tenido el valor de soltar el pasado, nunca habría alcanzado este presente sereno. Al final, entendí algo muy simple. La felicidad no es no haber sufrido nunca una ruptura. La felicidad es, después de la ruina, atreverse a creer, a vivir y a amar una vez más, con un corazón que ha conocido el dolor, pero que ya no guarda rencor.